Buenos días. En nombre del Centro Internacional Miranda le damos la bienvenida a todos los asistentes y recordamos que se está transmitiendo por el canal YouTube. Saludamos al presidente del Centro Internacional Miranda que está con nosotros esta mañana. Saludamos igualmente al ministro de Educación Superior. En la mañana de hoy, correspondiente a esta semana, podemos llamar a esta semana Semana de la Juventud todavía. Nos complace presentarles a Chela Vargas. No necesita mucha presentación, desde luego. La voz de Chela Vargas es la voz de una luchadora consecuente, bien conocida en la sociedad venezolana, bien conocida en las universidades, porque desde muy temprano participó en muchísimas de las luchas que avanzó la juventud en nuestro país. Chela nos trae un mensaje cargado de historia, estoy seguro, que incluye el reconocimiento precisamente del papel importantísimo jugado por la juventud venezolana en la política, sobre todo en los últimos años. Siglo XX, siglo XXI. Remarcando los cambios que ha vivido esta sociedad y que sigue reclamando la sociedad con urgencia. Realmente se trata de una urgencia de cambios apresurados que requerimos como sociedad y seguro que continúen los jóvenes en esa lucha, que sigan garantizando precisamente el papel que han jugado allí, en la defensa de la patria, en momentos en que vemos a diario que crecen los asedios contra el país. Mercedes Chela Vargas, de la Academia de la Defensa de los Derechos del Pueblo, es una apasionada y fielmente chavista. Así se define la historiadora y profesora universitaria Mercedes Chela Vargas Medina de Núñez. Mujer aguerrida venezolana, defensora del buen vivir del pueblo. Su trayectoria política inició cuando se unió a las luchas sociales de la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En sus venas corre sangre revolucionaria. Desde los 12 años de edad mostraba un gran liderazgo cuando fue expulsada de 3 liceos caraqueños por promover la rebelión popular. Con tan solo 14 años, en 1948, se unió a las filas de la Juventud Comunista de Venezuela, la JCV. Participó en las huelgas estudiantiles de 1957, en oposición al régimen de la época, a la represión y en favor de la democracia y la igualdad social para el pueblo. Continuas luchas revolucionarias que ayudaron a propiciar el derrocamiento de Pérez Jiménez. Egresada en Historia de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en Filosofía de la Historia en su alma mater, realizó estudios doctorales como investigadora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y en el Instituto de Historia Económica de la Sorbona en París. Con ustedes, Chela Vargas. Le digo, buenos días. Bueno, estoy contenta de estar aquí. ¿Sabes que me gustan estas reuniones? Porque uno se encuentra con un poco de gente amiga que hace años que no los ve. Y algunos, como le decía yo, los ve tan delgaditicos así que no los recuerda, ¿verdad? Pero sin embargo, todos los que están aquí, todas las que están aquí los recuerdo. Me siento muy contenta de su saludo. Bueno, vamos a ver tantas cosas que decir.
que vamos a ver cómo las ordeno para decirlas. Bueno, vamos a hablar de las luchas de la juventud venezolana. Vamos a comenzar por una generación que llamaron la generación del 28. Generalmente las luchas de la juventud venezolana se desarrollan contra dictaduras. Primero la dictadura de Gómez, después la dictadura de Pérez Jiménez y después la dictadura de Betancur Leones. Es decir, en ese proceso de lucha es que vamos a tratar de resumir la lucha de la juventud venezolana. Entonces, la llamada generación del 28, según dicen algunos de los que se refieren a ella con bastante entusiasmo, la actividad de ellos fue una actividad cultural. Ellos crearon una organización estudiantil y tenían aspiraciones de lograr un local para los estudiantes. Para eso hicieron una reunión de colecta y apenas lograron 5.000 bolívares. Pero sin embargo, ellos siguieron desarrollando la idea de la organización y precisamente para luchar contra la dictadura de Gómez. Pero simplemente su actividad fue una cultural. Ellos le celebraron el Día del Estudiante, donde condecoraron a la reina Beatriz I. Bueno, pero eso no tuvo ninguna trascendencia, porque alguna cosa que hay que anotar en todos estos procesos de lucha es la organización del pueblo, la trascendencia hacia el pueblo. La única trascendencia es que cuando los llevaban presos en los camiones esos donde los trasladaban, la gente, que como dicen los textos, como ellos pertenecían a las familias más reconocidas de la sociedad, las familias se acercaban a aplaudirlo. Pero sin embargo hay alguna cosa, bueno, visitaron al Libertador y allí solamente gritaron libertad, libertad. Es decir, que no había ninguna posición política frente a la dictadura, por lo menos no la manifestaron en las cosas que simplemente ellos redactaban documentos condenando hacia el dictador Gómez, censurándolo por la represión. Pero bueno, alguna cosa positiva que yo le veo es la caución. Los pusieron a firmar una caución y no la firmaron, pero en condiciones tan suaves, porque yo tengo una coacción que siempre me ha impresionado mucho, de los camaradas que lo tenían en, ¿cómo es que se llama? Zacupana, y el otro, ¿cómo se llamaba? El otro sitio donde los tenían, que no era Zacupana. No me acuerdo ahorita. Bueno, ese lugar era un lugar que, como lo describe el papá es un lugar donde había culebras, había mosquitos, había ratones, había de todo. Incluso José Vicente Abreu, que me gustaría que leyeran ese libro, que se llamaba SN. Ese libro se lo dedica a uno de los compañeros que murió allí precisamente, lleno de gusanos, y nadie acudió para ayudarlo. Ahí sí es verdad que cuando los mandan a firmar la caución para trasladarlos a Zacupana, donde las condiciones eran mejores, los camaradas se opusieron a firmar la caución y se quedaron ahí muriéndose, picados por los ratones y llenos de gusanos. Esa sí fue una caución realmente de personas consecuentes y combativas. Otra cosa que hicieron fue que cuando hicieron preso a uno, se metieron todos los otros presos. La solidaridad, pues otra cosa que podemos acordar es la solidaridad. Pero ahí no había ni proyectos para la transformación académica de la universidad, ¿verdad? Ni ninguna posición concreta acerca de la lucha contra la dictadura. Otra cosa que llaman lucha también estudiantil, pero es estudiantil, es lo de la reforma de Córdoba,
en Argentina, allí sí se planteaba una reforma académica. Vamos entonces a tratar de resumir la lucha contra Pérez Jiménez, contra la otra dictadura que es Pérez Jiménez, y de la otra dictadura vamos a tratar de que todos podamos recordar la reciente dictadura Leoni Betancur. Así como el movimiento de la generación del 28 fue un movimiento cultural, nuestro movimiento tenía fundamentalmente la orientación hacia lo cultural. La única manera de escapar de la represión de la dictadura era desarrollando actividades culturales. Y con esas actividades culturales nosotros nos acercábamos al pueblo y los orientábamos y los ganábamos para la lucha política. Entonces, voy a hablar de algunos de los órganos que tenían presencia cultural y que nos ayudaron a formar. Yo conseguí una frase de Alejo Carpentier que me gusta mucho, que él habla de 3 estallidos de la juventud venezolana. El primero lo llama esa juventud que sentimentalmente e ideológicamente buscaban la manera de formarse para tratar de transformar la realidad. La segunda que él señala es el Congreso de Cabima y como consecuencia o como resultado de las precisiones que hubo en el Congreso de Cabima, que fue un congreso sobre todo que se orientó hacia la unidad de la izquierda, que no se había logrado, ¿verdad? Ni se logró. Allí se planteaba la reforma universitaria, la transformación de la universidad. Esos son los 3 principios que él llama de estallido juvenil, no sé por qué lo llama así. Entonces vamos a tratar de hablar de la primera. Fíjense, había en esa época bastante movimiento cultural y todo el tiempo, pienso yo, de esos procesos de lucha, los artistas, toda la relación de los artistas, los escritores, todos estaban de alguna manera contribuyendo a ese proceso de lucha. Incluso en la época de la guerrilla, muchos de nuestros pintores y artistas estaban siempre tratando de colaborar, que si este era amigo mío, que si de alguna manera colaboran. Entonces siempre han estado presentes. Bueno, aquí la presencia era la siguiente. Había, por ejemplo, una revista, que era la revista Cruz del Sur. No sé si alguno de ustedes no se acuerdan de la revista Cruz del Sur. La revista Cruz del Sur era más que una revista. Era para la izquierda una especie de reencuentro. Allí eso no se trataba de considerar el arte simplemente como literatura y dibujo, sino que iba más allá. Y por eso allí nosotros realmente eso nos ayuda a formarnos a nosotros. Porque aquí nosotros llegábamos y discutíamos libros allí. Discutíamos libros, se discutía la situación nacional, se iba más allá del cuento y de la lectura, sino que eran libros que interesaban para formarse. Y además allí, eso era tan amplio que se hacían exposiciones de pintura. Y además de allí nosotros teníamos alguna noción de lo que era el realismo, y todo era la lucha contra el realismo staliniano, y que era cada una de las formas de expresión de la cultura. Ahí nosotros, más o menos, nos formamos una noción de eso. Recuerdo que ahí estaba un profesor, que era profesor nuestro, que él incluso tenía un espacio allí. Y él en ese espacio se reunía con nosotros también para seguir las discusiones. Se llamaba Miguel Arroyo. Yo no sé, alguno de ustedes conoció a Miguel Arroyo, porque nosotros en el bachillerato nos daban clases de educación artística, yo no sé ahora. Y él era nuestro brillante profesor. Tanto era la manera como yo me acercaba a sus discusiones que él me regaló un cuadro. Yo tengo un cuadro de Miguel Arroyo. Es decir, nosotros allí participábamos, bueno, películas, que si el ladrón de las bicicletas, ¿verdad? Nosotros discutimos cine. E incluso tengo un librito sobre Chaplin,
de cultura económica, que ese librito nosotros lo leímos y lo discutimos allí. Ese es un problema de lectura y de discusión en las librerías. Esa fue la primera base de nuestra formación, que él llama sentimental e ideológica. Yo no sé por qué lo llama sentimental, porque nosotros teníamos un gran sentimiento en esos sitios y acudíamos realmente sin que nadie nos obligara. Pero además, en la vida de las librerías, había una librería que se llamaba Pensamiento Vivo, que estaba ahí en el Silencio. No sé si ustedes alguna vez lo vieron metidito para allá. Bueno, yo me acuerdo que ahí estaba Álvarez Moreira. Era un portugués que se vino huyendo de la dictadura de Salazar. Nosotros vivíamos ahí metidos, e incluso yo me acuerdo que ahí leímos nosotros y discutimos el lobo estepario. Nosotros andamos metidos por todo. Por cierto que yo ahora en España, cuando fui que se me dijo Santander, yo me metí en una librería de un socialista que vende libros usados. Y bueno, me hice amigo de tomar café y discutíamos los libros. Pues me regaló otra vez el lobo estepario. Y ahí compré todos los libros de Hermann Hesse para el Demián, para mis nietos, que ninguno lo lee, pero se los traje, pues, de todas maneras. Entonces, allí nosotros nos metimos con eso. Y además, José Rafael Núñez Tenorio tenía una librería que se llamaba La Gran Colombia, allá en el Prado de María, ¿verdad? Bueno, ahí acudían, fíjense, Eduardo Vázquez, a quien yo apreciaba mucho, porque Eduardo Vázquez venía de la fábrica con su ropa de obrero, allí a las reuniones, a las discusiones de filosofía. Ahí estaba el Mundo Venturini, ahí estaba, que se nos murió no hace mucho, ahorita no me acuerdo los nombres, después me acuerdo. Bueno, hay un grupo de gente y filósofos y estudiosos de la filosofía. Bueno, allí aprendimos nosotros, ¿verdad? El individualismo de Feuerbach, como la sociedad de individuo más naturalismo de Feuerbach. Ahí aprendimos la dialéctica de Hegel y toda una cantidad de nociones de filosofía que hoy nos han servido mucho, ¿verdad? Para interpretar la realidad y para acercarnos incluso al conocimiento. Bueno, esa fue nuestra vida, formación intelectual. Ojalá existieran hoy librerías como esa, ¿verdad? Donde los jóvenes se acercaran a leer y a discutir textos. Porque uno llegaba a Cruz del Sur y nos poníamos de acuerdo sobre un texto que había allí. Entonces nosotros llevamos ese texto, lo leíamos y después veníamos a discutirlo. Y allí se discutía la situación nacional también, toda la problemática nacional. Cruz del Sur estuvo después de la dictadura. Allí había una posición ideológica y política en Cruz del Sur. En la otra revista que hubo, porque él dice, unos se iban a las librerías a discutir los libros y otros se iban a las tascas de Sabana Grande, que fueron de Sardio. Sardio cumplió un papel como de sátira al régimen de Pérez Jiménez, de crítica, pero no había ahí una posición ideológica concreta. Después se dividieron con la Revolución Cubana, ya ahí en adelante, cuando había que tomar posiciones, ya se dividieron. Pero Cruz del Sur se mantuvo con toda esa actitud muy amplia, ¿verdad?, de enseñanza, de discusión, que nos sirvió mucho a nosotros. Bueno, ya con esa carga, ¿verdad? Porque fíjense, cuando dicen estudiar y luchar, no era solamente que había que ir a las clases e ir para los barrios a luchar, sino que tenía otro sentido, había que formarse. Nosotros, por ejemplo, en las clases positivistas de la sociología de Caldera, allá estaba Moisés, nosotros nos reuníamos después para discutir y le discutíamos esas posiciones ideológicas, eso también significaba luchar. Y eso ayudaba a orientar a los estudiantes sobre esas posiciones. Sin embargo, para que vean, Caldera nunca nos raspó. Nos ponía 18, 19, a pesar de que le armamos aquella discusión en la clase. Es decir, que había estudiar y luchar era formarse. Nosotros hacíamos círculos de estudios en los barrios, todas las semanas un círculo de estudios. Yo me acuerdo cuando estudiamos, bueno, no me acuerdo ahorita,
La memoria no me está haciendo igualita. Bueno, lo cierto es que estudiábamos en los barrios. Y fíjense una cosa, nosotros también, la actividad cultural nos servía para burlar la dictadura. Nosotros teníamos una organización de muchachas que se llamaba Unión de Muchachas Venezolanas. Esa Unión de Muchachas Venezolanas organizaba las jóvenes, sobre todo con la ayuda de Modesta Bor. Modesta Bor, que estaba cerquita ahí de la zona esa que llaman Los Sin Techo, ahí está la casa todavía está la casa. Yo hablé con la hija para ver si voy a tomarle una foto a la clase de Modesta. Modesta se iba con nosotros al barrio y nosotros ahí, que también había los consejos, ¿cómo se llamaban? Parroquiales. Había una vinculación entre nosotros y esos consejos parroquiales. Entonces, allí íbamos y organizamos, hasta las presentamos en el Country Club, porque había que presentarlas para que no perdieran el entusiasmo y las ayudábamos a organizar la ropa, es decir, vincularnos concretamente a esas muchachas. Y de ahí nosotros formábamos a la gente para que se incorporaran a la Juventud Comunista, porque estábamos con ellos viviendo diariamente. Como dice alguien por ahí, participamos del aire que respiraban, porque esa es la idea, vincularse con el pueblo de esa manera. Y de esa manera también lográbamos la politización al acercarnos a esa muchacha. Y muy importante fue la ayuda de Modesta y de sus hermanas en ese proceso de organizar los grupos de baile típicos nuestros que ella organizaba. Entonces, esta Unión de Muchachas Venezolanas realizó un festival de la juventud, porque no era en Caracas, era en todo el país, sobre todo en Barquisimeto, en Lara, era muy interesante la participación de la gente. En ese festival vinieron jóvenes de todas partes del país, e incluso me acuerdo, y los artistas participaron, que el premio se lo llevó Juan Calzadilla con una obra que se llamaba La Torre de los Pájaros. Es decir, había siempre la participación de los artistas en estos procesos de lucha nuestra. Bien, esa es la parte. Bueno, vamos a ver de qué manera eso nos servía también para educar a la gente. Nosotros íbamos porque era bien difícil combinar el tiempo, no tenemos tiempo de nada. Nosotros íbamos a la fábrica y allí, a la hora del almuerzo y del descanso de los obreros, conversábamos con ellos. Entonces íbamos acercándonos, porque era la época de la dictadura, había que denunciar las prisiones, la represión, el hambre, y la gente tenía sensibilidad para eso. Entonces hablábamos con ellos y los que lográbamos destacar como líderes, porque captaban la formación, tenían sensibilidad para la situación. Entonces, a esos lo visitamos en su casa. Y subíamos al cerro allí, en su casa. Y allí nosotros hacíamos círculos de estudio en esos cerros, con los nuestros, pero también incorporábamos a la gente del barrio. Me acuerdo, no se me olvida, que yo subía, por ejemplo, y detrás había uno grandote que subía primero que yo y llegaba allá. El Flaco Prada llegaba con unos pocos de papeles de este tamaño y siempre planteando el problema indígena. Siempre me acuerdo que él venía detrás de mí, yo me asustaba, pero con esos pasos grandotes llegaba primero que yo y me daba rabia porque llegaba primero que yo. Llegaba con su tremendo cuadro de texto que él siempre llevaba sobre. Bueno, nosotros hacíamos discusiones y me acuerdo cuando discutíamos el anti-Düring, me daba risa. Porque dice, Düring quiere que sigan existiendo abogados y hasta prostitutas en la revolución. Es decir, que los abogados no son necesarios en la época de la revolución. Me perdonan los abogados. Bueno, ese fue nuestro trabajo en todos los barrios y también íbamos a la fábrica. Nosotros nos tocaba la fábrica Bandán. Pero más allá de eso, nosotros teníamos que hacer actividades de finanzas para mantenernos, para mantener la propaganda. Una vez, en la fábrica Bandán, se murieron 2 obreros. Nosotros nos prestaron un terreno, Bermúdez y Escobar,
hicimos una campaña por Bermúdez y Escobar, y también hicimos una actividad deportiva donde elegimos una reina, y también hicimos unos afichitos que los vendíamos por allí y con eso hacíamos finanzas. Era una forma integral de nuestra lucha donde en todas las oportunidades teníamos en cuenta la formación, la finanza y el vínculo, fundamentalmente el vínculo con los trabajadores. Bueno, en cada barrio había un mural, esa era otra forma de formar. Y era muy satisfactorio cuando íbamos al sitio, por ejemplo, donde nos tocaba a nosotros hacer mural el sábado, porque hasta los muchachitos se montaban en la mesa con nosotros a poner sus dibujitos en el mural. Y en los liceos había un mural y había también un boletín que se sacaba en los liceos y en la universidad. Me acuerdo ahora con los murales, me acuerdo de Anita Brule, la esposa de Manero, que se me murió hace un tiempo, que ella me decía, Chela, ¿te acuerdas? Poníamos el mural, no los quitábamos y lo volvíamos a poner. Poníamos el mural, no los quitábamos y los poníamos a mover, porque no los quitaban. Así era también en los liceos. A mí me da una lástima cuando veo por ahí todo el tiempo que están diciendo los nombres de los muchachitos, de los camaradas que se murieron, porque muchos de ellos militaron conmigo. El otro día me invitaron a un liceo a hablar sobre el 21 de noviembre y me parecía que los veía ahí. Me parecía que los veía a los jovencitos discutiendo con su mural, es decir, era otra época. Ahora no hay ningún tipo de saber. Iván Barreto, el otro, muchachos jóvenes bien formados que se nos fueron a la guerrilla y se nos quedaron en el camino. Y se nos fueron porque veníamos de esa formación sentimental e ideológica, comprometidos con la idea de transformar este país. Bien, esa fuera nuestra actividad intelectual. Por otro lado, estaba la represión de la dictadura, pues. Entonces, cuando llegábamos a la clase, faltaba uno, faltaba el otro, también había hecho preso. Ya cuando la lucha se hizo más aguda, entonces era los volantes, entonces eran los mitines en la iglesia y los mítines donde quiera que nos decían, planificábamos que teníamos que hacerlo. Les voy a contar una cosa que no debe, para que yo entrara a la Juventud Comunista, pero la cosa no era fácil. A mí me mandaron a hablar en la Escuela de Trabajo Social, que quedaba frente a la plaza, esa PAES, creo que es de ahí del Paraíso. La directora era una camarada, por cierto que yo quisiera saber si ella está viva. Bueno, lo cierto es que me acuerdo que en el balcón, una carajita, yo estaba empezando, en el balcón estaba una muchacha con una quinea de este tamaño y yo entré. Bueno, ellos cortaron los teléfonos e hicieron todo lo posible para que la policía no viniera. Yo hablé contra la dictadura, tiré unos volantes así. No les diga que no tenía miedo. Y cuando salí me estaba esperando un carro ahí, ya la policía se estaba acercando. Pero fíjense que no era fácil entrar como militante de la Juventud Comunista. Bueno, lo más importante para mí de ese proceso es que había organización. No había organización ni en la generación del 28, ni había generación tampoco en la época guerrillera. No hubo organización realmente firme donde tuviéramos las bases para acercarnos al pueblo. O sea, había organización gracias a, lo voy a decir, a el Partido Comunista en su decisión del Congreso, yo digo 21, decidió, los principios eran organizarse y unidad y volcarse hacia las masas. Yo les voy a decir una cosa, la Juventud Comunista no dependía del partido. Esa es una de las cosas que son importantes hoy, porque las organizaciones juveniles dependen del gobierno y dependen del partido. Nosotros no.
A nosotros nos venía la línea del partido. Un día nos fuimos por ahí para La Guaira, para un sitio, pasamos una semana discutiendo para ver de qué manera eso lo traducían nosotros a la organización juvenil. Y ahí planificábamos. Independiente completamente de la decisión del partido, no es eso que existe hoy de una decisión vertical. La verticalidad no existía. No existía la verticalidad. Y eso es lo que yo critico todo el tiempo, la verticalidad. Porque nosotros podíamos desarrollar nuestra creatividad, nuestra subjetividad cuando hacíamos nuestros planes y cuando realizábamos nuestras tareas. Porque no había la estructura vertical, sino que era horizontal. Y eso fue muy positivo. Entonces, la orientación fue unidad. Entonces, unidad, Junta Patriótica y la organización universitaria, el Frente Universitario. Esa fue estudiantil y fue también del pueblo. Pero la Junta Patriótica estaba organizada cuando se constituyó la Junta Patriótica Central. La Junta Patriótica estaba organizada en todas partes. Por ahí trae un libro, pero no puedo porque me pesa mucho, donde vienen las declaraciones de esas juntas patrióticas de cada lugar frente a lo que estaba pasando en el momento. Entonces había junta patriótica y había frente universitario en los liceos, en la universidad, eso estaba hecho. ¿Sabe por qué hago hincapié en esto? Porque yo creo que se olvida el proceso de lucha del pueblo, su participación, y todo eso se sintetiza en un héroe. Es el héroe, es el que hizo. ¿Ah? Entonces llegó, en estos días vi una que no me gustó. Eso era una crisis, ahí nadie sabía qué hacer, y llegó fulano, y puso el orden, y tumbó a Pérez Jiménez. Así. Entonces, se olvidan los procesos históricos. Entonces, la historia es una historia de héroes y fechas. De héroes y fechas. Por eso me parece interesante, porque aquí estamos hablando de todo un proceso donde hay el sacrificio de un pueblo, donde hay la participación de un pueblo, donde hay la conciencia de un pueblo. Llegó la época más difícil y entonces eran los volantes en la iglesia. Y también nosotros hacíamos unas pequeñas armas pues para defendernos y para responder a la policía. Cuando se creen que estoy hablando mucho, me mandan a cortar. Bueno, ya hablo mucho. Sigo. Bueno, fíjense, por ejemplo, yo me acuerdo en el barrio San Agustín, la policía subía, ¿no? Yo me acuerdo una vez que me tocó a mí, a una compañera, la flaca Leticia, nos tocó subir una odontólogo de allá de Altagracia, tenía un odontólogo ahí mismo en San Agustín, y entonces ella nos preparaba. Nosotros preparamos una cesta donde había bombitas y había verduras y leche y todo. Y nos fuimos a llevar eso para allá arriba. Y no nos descubrían. ¿Qué llevan ahí? Comida. Y subíamos. Todas esas cosas hacíamos. ¿Y qué hacíamos allá? También zumbábamos aceite quemado. Entonces la policía no podía subir. Y eso lo más bonito era que todo el pueblo estaba con nosotros ahí, dándonos agua, secándonos el sudor, ¿verdad? Incorporado a esa lucha de no permitir que la policía subiera al barrio. Esas fueron también acciones muy, muy bonitas de participación del pueblo. Bueno, la lucha en la calle, pues las barricadas, también un momento en que hacíamos barricadas. Pero lo fundamental de ese proceso fue la organización por la base. Por eso Rómulo decía, José Vicente Rangel, a Pérez Jiménez lo tumbaron los comunistas porque mientras ellos estaban organizando y trabajando con el pueblo, los adecos estaban de golpistas. Y por eso fue que le quedaron un poco de compañeros bien realmente importantes del proceso de la lucha contra. Otra cosa es que yo digo que en el caso de Pérez Jiménez no había una dirección del Estado para la represión, del poder no era. Eran los grupos esos de la Seguridad Nacional
que se organizaban de aquella manera para reprimir, que si comparamos con la época de la dictadura Leoni Betancourt, ahí sí era realmente una política de poder. No era simplemente que los propios grupos del policía realizaban la represión. Ahí había política del poder. Bueno, mucha gente fue al final, muchos de nosotros estamos perseguidos o presos, ¿verdad? Pero fue muy lindo cuando, bueno, el 21 de noviembre fue un proceso muy importante porque eso sí repercutió en el pueblo, eso le dio entusiasmo al pueblo, y el 21 de noviembre fue una gesta no solamente de la universidad. De ahí vino gente de San Agustín, que siempre eran los aliados nuestros, de ahí vino gente del cementerio, de ahí vino gente de diferentes sitios a apoyar y a participar con nosotros en la lucha contra la dictadura. Esa fue una gesta muy hermosa, los estudiantes se incorporaron todos y también muy lindo cuando llegamos a la Plaza Rectorado y vino un militar. Y ahí es bien importante notar que ya los militares no estaban de acuerdo con la dictadura de Pérez Jiménez, o por lo menos algunos. Entonces allí un militar nos apuntó, así, nosotros con la bandera grandota, nos apuntó y nos conversamos con él. Van a matar a los hijos del pueblo. Cualquier cosa que le dijimos, y él dijo, le pongan armas y nos salvamos. No dispararon, pero en la Plaza Venezuela nos está esperando la policía. Ahí sí es verdad que hubo plomo y hubo muertos, la policía. Bueno, de acuerdo, también les cuento que subimos a hablar con Expósito Jiménez y le dijimos, bueno, que teníamos una manifestación que era muy pacífica y que, bueno, que pensábamos, bueno, el tipo lo que hizo fue inmediatamente llamó a los militares y también llamó a la policía. Ahí el 21 de noviembre fue un enfrentamiento bien serio, no solamente en el hecho de la manifestación, sino después, el día siguiente, en el campo hubo pelea, ¿verdad?, con la policía, con la Seguridad Nacional, que estaba allí presente e incluso se salieron fuera de allí. Pero esa fue realmente muy importante porque trascendió en el pueblo. El pueblo se sintió más fortalecido y más convencido de que había que se podía derrotar la dictadura. Luego, después, viene el alzamiento de los militares y allí realmente se dio con la seguridad pues de que íbamos a derrotar la dictadura. Eso fue bien bonito y a mí a veces hasta me emociono cuando lo cuento. Es decir, cuando avanzamos con el pueblo, gritando muera la dictadura, pero sin ningún miedo. Aquel muera la dictadura se oía lejísimo y además las campanas de la iglesia y los carros tocando las cornetas, aquello fue una cosa muy hermosa que se me quedó toda la semana en la cabeza. Decía que el pueblo salió a la calle, lo reprimieron, lo mataron, pero ese pueblo demostró su valentía, demostró su conciencia. Ese pueblo nuestro insurrecto a quien hay que respetar, porque cuando vienen esas situaciones sale adelante, como salió el 27 de febrero, y como salió también a defender al presidente Chávez. Entonces, ¿qué viene después? Después de esa lucha y de esa organización, ¿verdad? Viene la Santa Democracia. Entonces, ¿qué pasó? El Partido Comunista se dejó engatusar con la Santa Democracia, ¿verdad? La Santa Democracia. Esa misma Santa Democracia que defendían los intelectuales de aquí el 27 de febrero, ¿verdad? La Santa Democracia. Entonces, en defensa de esa Santa Democracia, nos olvidamos de que aquella unidad había que reorganizarla. Muchos de los que estaban metidos ahí no tenían que ver con eso, por eso es que llevamos al poder a Eugenio Mendoza y a la gente de la gran burguesía de aquí, porque no nos dimos cuenta que había que reestructurar esa unidad que sí la había, ¿verdad? De militares, de la iglesia, de algunos militares, ¿verdad? Y del pueblo. Sin embargo, nos olvidamos y nos olvidamos también de la organización. Entonces, el gallo que cantaba claro, lo que hacía era denunciar los golpes de Estado. Cuando algunos de esos golpistas podrían haberse incorporado a la unidad.
Me acuerdo que nosotros nos metían en un sitio a defender, porque Castro León se alzó, porque entonces teníamos ahí, estábamos ahí hasta que nos avisaran a agarrar la calle a defender al gobierno por Castro León. Es más, el Partido Comunista era apagafuego. Era apagafuego. Yo me acuerdo, voy a decir una experiencia personal. Yo me encontraba, porque la gente de los barrios, fíjense, no es ahorita que tú vas a un discurso y te vas, no. Esa gente nos conocía ya, a todos nos conocía, porque estábamos aquí, estábamos allá. Entonces, la gente, yo me fui para Guarataro, y allí con la gente de Guarataro íbamos a quemar Heraldo. Me monté en un carro, vamos a quemar Heraldo. Pero ¿qué pasó? Que me llegó un papelito de Argelia que formaba parte de una mesa que se llamaba de cuatro patas, como era, donde estaba Copey, Socialdemócrata, toda esa gente, porque había que defender la democracia. ¿Qué les parece? La santa democracia. Bueno, esos fueron los errores, nos subimos. ¿Y después qué vino? Después vino Rómulo Betancourt, con aquella lo que era en la cabeza de acusar a Fidel contra la Revolución Cubana, y comenzó un momento en que después de una huelga universitaria y una huelga de las telefónicas, reprimió eso con toda su fuerza. Ahí murió un gentío. Y ya la represión de Betancourt llegaba habían las bandas armadas democráticas que entraban a las casas de los líderes sindicales, los sacaban y los mataban. Y las barricadas en la calle. Allá no se podía hacer más que barricadas en la calle, porque toda organización pública era prohibida. Prohibieron los partidos, prohibieron las organizaciones de los liceos, de la universidad. Todo eso estaba prohibido, donde quiera había un policía vigilando los movimientos de la gente. Eso fue una represión brutal. Después vinieron la época de los desaparecidos. La de la dictadura Betancourt-Leones, y esa dictadura también la sufrimos nosotros, la persecución de la dictadura Betancourt-Leones. En mi casa lo llamaban Carrato porque tenemos un poco de guerrilleros, lo que les daba a ellos la gana, entonces nos reprimían y nos buscaban igualmente. Yo creo que fue peor la situación de nuestra familia durante la época de Betancourt-Leones. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Una izquierda con la derrota a cuestas, que no logró la unidad. ¿Por qué no la logró? Por el pragmatismo, por el individualismo, hasta narcisismo, creo yo que había. Cada quien quería tener su feudo, porque yo sé que tengo la verdad, yo soy el jefe, una cantidad de vicios de esa categoría que vivimos, y de aquí entonces, que fracasamos, pues. Fracasamos, la guerrilla fracasó y nosotros llegamos con ese fracaso a espaldas a una época en que la izquierda se reivindica y en que la unidad se logra por la base. Es cuando aparece nuestro líder Hugo Chávez. Hugo Chávez logró la unidad por la base del pueblo. Y llegó la confianza, esa confianza que el pueblo ya no tenía a la izquierda, no tenía. Porque si ustedes se ponen a ver, el 27 de febrero, ¿qué fue? Una insurrección popular de un pueblo que no tenía líderes y que tampoco creía en líderes. Eso fue. Pero allí había el grupo de los militares que se alzan el 4 de febrero y hay una síntesis muy hermosa entre un pueblo que no confiaba en nadie y unos militares del 4 de febrero con el líder que ahora sí confiaba y que logró la unidad. ¿Y por qué confiaba la gente? No es simplemente por sentimiento, sino porque el 27 de febrero hicieron una limpieza de la gente a fuerza de plomo, y hay una cosa donde dicen, tanto era que lo sentaban en el suelo y le ponían ese poco de ametralladora.
y sentían eso toda la noche y nadie lo defendía, nadie dijo nada. Entonces vino el líder y dijo, después del 4 de febrero, yo asumo la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Hubo alguien que dijo, yo asumo la responsabilidad. Y por eso Hugo Chávez logró el aplauso y la confianza del pueblo. Y logró la unidad por la base que la izquierda nunca había logrado, ¿verdad? Y logró también reforzar la unidad cívico-militar. Y por eso entonces comenzamos este proceso revolucionario que tenemos que defender y que tenemos que reorganizar. Pero me faltó en el camino otra cosa. Me faltó otra cosa que dijo Carpentier, que fue, bueno, lo primero fue lo de la organización de popular nuestra a través de la cultura, y lo otro fue que él dijo del Congreso de Cabima. Realmente yo he visto por ahí gente que hace el Congreso de Cabima fue mi fulano, sutano, amigo mío que estructuraron tal día. No, no se puede ser así. Ese fue un movimiento donde toda la izquierda organizada, los obreros, los campesinos, los estudiantes, los intelectuales se movieron a Cabima. Había un sitio donde venía la gente en los autobuses y ahí sale. Y eso fue tan peligroso para el gobierno que bajaban a la gente en los autobuses para registrarle qué llevaba. Sí, fue peligroso. ¿Usted sabe lo que es una izquierda? Que en su subversión, que hizo una subversión popular y tumbó a Pérez Jiménez, unida, y que ahora se une, eso era bien peligroso. Y por ahí nos allanaban, nos quitaban los zapatos en el camino y todo. Por cierto, un cuento. Yo lo dije en un programa y le reclamaron a él que ahora es cuál. Yo iba con un compañero y llevábamos, porque ahí estaban los guerrilleros también. Ahí estaban los guerrilleros. Nosotros llevábamos un cassette, ¿cómo que llaman? De Dula. Y lo llevábamos metido en el cuerpo. Bueno, y nos pararon, pero no lograron bajarme las pantaletas, no sabían dónde estaba el disco ese. Es decir, era todo así temblando y esa fue una tronco de participación. Yo tengo una cosa bien bonita, pero no la conseguí, de un artista que viene del interior, un artista, es como cuando Bolívar decía que había que formar la república, había que estar ahí, una cosa bien bonita, literaria. Bueno, y si esto fue un tronco de acontecimiento, y allí no solamente se discutió, fíjense que de allí cambiamos, discutimos lo de la dependencia, sí, a Michelena y Malaemata, y allí salió el concepto del neoliberalismo. El concepto del neoliberalismo salió de allí, de las discusiones en Cabima. Y allí también, yo voy a traer los trabajos, hay cosas muy buenas, también de Duno, de varios de los que participaron allí, muy buenos desde el punto de vista teórico, había que revisar, buenos aportes y muy buenas propuestas sobre la unidad de la izquierda. Entonces, otra idea fue que él plantea que de allí salió la renovación universitaria. De ahí salió, fue una propuesta. En esa actividad nosotros podemos iniciar una unidad de la izquierda, poniéndonos de acuerdo sobre qué es lo que nosotros llamamos renovación universitaria. Bueno, entonces allí piensen ustedes que yo voy a decir lo siguiente. Siempre hablan de renovación universitaria comparándola con el mayo francés, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver. Cuando Tugas, el compañero, dio la clase en la Plaza Venezuela fue 2 meses antes del mayo francés. Pero dicen que es igual, pero no es igual. ¿Saben por qué? Porque el mayo francés era la lucha contra el poder de sus padres sobre ellos, contra el poder del gobierno, contra el poder de los maridos sobre las mujeres. De ahí que dicen que de allí salió, ¿verdad?, la lucha de las mujeres, ¿verdad?, la feminista de las mujeres. Es decir, era aquello del mundo político, ¿cómo es que es?
vas en el mundo que me quiero bajar, era con el mundo, contra la política, contra el autoritarismo, era otra cosa. Eso no tenía nada que ver con la universidad, no tenía nada que ver. Lo que ahí se parece más a la Universidad es Córdoba, pero en Córdoba simplemente ellos también eran contra el autoritarismo de allí, de la universidad, donde había un grupo de académicos que no querían que los estudiantes participaran en nada. Allí sí es verdad que nos parecemos un poco, pero no todo. La idea era realmente ya fracasamos en la política, ¿verdad? Ya no es la época en que nosotros ganamos las elecciones con las banderas de la guerra y en el campo venía usted, Simón Bolívar, Zamora, todos los nombres de las diferentes frentes guerrilleros, allí en unas carpitas bien bonitas, acomodaditas, y nosotros ganamos esas elecciones con esas banderas de la guerra, pero habíamos fracasado, ya no podía ser la política nuestra metida en la universidad. Vamos a sacar la política de fuera de la universidad, vamos a meternos dentro de la propia estructura universitaria. Ahí logramos solamente el que los estudiantes participaran en el cogobierno. Pero una cosa bien importante era eso de que se habla de formar el estudiante crítico, siempre lo hemos oído por ahí. Entonces, ahí había una idea que me parece importante. No es que tú vas a una clase a repetir una fichita, porque también eso se vio. Revisamos a los profesores y hay unos que tienen 10 años repitiendo una fichita. Entonces eso también fue bien peligroso haberse metido con eso, ¿verdad? Pero era entonces que no, y yo incluso cuando me invitan a una conferencia, yo propongo más bien eso, vamos a mandarles un material, ¿verdad? Y vamos a discutirlo. Entonces fue lo que aprobamos. Al muchacho se le da una clase donde se dicen los puntos fundamentales, los conceptos fundamentales del tema, se les da del tema un material y después venimos a discutir. Eso fue bien importante, hasta el punto que Meterio Gómez decía, aquí vamos a formar nosotros los guerrilleros del futuro, porque habían discusiones, había participación ideológica, entonces salían muchachos mejor formados que los que se están deformando hoy. Entonces, esas fueron una de las cosas importantes que planteamos, lo del estudiante crítico de otra manera. Y lo otro fue la participación de los estudiantes en el cogobierno, que eso sí se logra. Entonces, la idea no era, plantearse a quién formamos, cómo formamos, de qué forma formamos, que eso te ha planteado. ¿A quién formamos? ¿Verdad? ¿Cómo lo formamos? ¿Y para qué lo formamos? Entonces, lo que estamos formando, de acuerdo, después voy a conversar un poquito de eso, de lo que estamos formando. Bueno, entonces, allí más o menos algunas ideas de lo que fue la renovación universitaria, el problema fundamental era ese. Entonces, fíjense, los profesores ya no podían seguir repitiendo las fichitas, sino que tenían que parar una clase donde iban a desarrollar las ideas fundamentales de un tema que después iban a discutir con los estudiantes. Eso era un cambio bien importante. Y acabar con el apuntismo y acabar con todas esas cosas que ya no tienen sentido. Bueno, ahora, con respecto a eso, voy a hablar de, no sé si me escapa, de la juventud universitaria de hoy. Nosotros pensamos, ¿y qué pasa? Bueno, que si hacemos manifestaciones siempre sobre Vietnam, sobre todo lo que pasaba realmente internacionalmente protestando esa juventud nuestra, solidaridad con la Revolución Cubana, y sin embargo hoy no vemos nada de eso en esos estudiantes. Yo creo que ahí hay que hacer una reforma universitaria. Yo tengo una cita de un francés, François Lyotard, que dice lo siguiente. El problema es que hay dos cosas muy importantes. La primera, nosotros no solamente tenemos que formar ingenieros, arquitectos, abogados, sino que tenemos que formar humanistas, líderes capaces de llevar y educar la moral en el pueblo. Y la segunda idea es esa,
que dicen educar al pueblo. ¿Para qué lo educa? Ah, para el progreso. ¿Y qué es el progreso? Ah, el mismo desarrollo tecnológico completamente inhumano. Ese progreso tampoco ha favorecido a los trabajadores. Eso, es para eso. Entonces falta ese tipo de educación humanista que se desarrollaba en la universidad. Ahora no. Incluso en los liceos quitaron algo que se llamaba educación humanística, no sé cómo se llamaba, que no era la científica y la otra, ¿verdad? Sí. Tengo un nieto que, humanidad, eso lo quitaron. Hay una orientación en todas partes hacia la diosa ciencia, la formación tecnológica. ¿A quién formamos? ¿A quién estamos formando? A los trabajadores para la industria capitalista, que allí sean triunfantes como empleados de la industria capitalista. Eso es lo que estamos formando. Y yo creo que hay que hacer un cambio. Y algunas cosas que se me ocurren de acuerdo con lo que encuentro por ahí. Fíjense, voy a decir una experiencia. Yo no sé si alguien me ha oído diciendo eso. Yo he hecho trabajo que me satisface mucho con los muchachos que hicieron tesis conmigo. Bueno, pues me los llevaba para mi casa, terminen aquí, hasta medianoche se venían con su comida para allá para mi casa a terminar la tesis. Bueno, toditos están metidos en el proceso, son como 30 muchachos. Pienso que se puede hacer un trabajo con los muchachos de formación. Ahora, hay una estructura universitaria que puede ayudar. Por ejemplo, hay la academia, ¿verdad? La investigación, es decir, las clases teóricas, la investigación y la extensión. Yo conseguí un trabajo de los peruanos, donde hacen un trabajo tan bonito de extensión, que dicen es la única manera de acercarse al pueblo, el trabajo de extensión. Entonces, mi experiencia fue esta. No voy a decir, porque no le repito mucho eso. Nosotros hicimos un trabajo en San José de Barlovento. Eso para hablar de la interdisciplinaridad. Tiene que haber interdisciplinaridad, ¿verdad? No es como dice por ahí un filósofo, que el que hace su trabajo, por ejemplo, el que hace su trabajo tiene que ser un sitio donde no oiga nadie ni huela a nadie, porque tiene que ser relación entre el productor y el producto, más nada, ¿verdad? Se aísla de la realidad. Ese científico que está creando un producto se aísla de la realidad, porque es nada más que allá. Son los técnicos, esa es la ciencia, ¿verdad? Como dice Newton, de tal manera que dividen las cosas en pedacitos, que cuando acuerdo un hombre para estudiarlo tienen que verlo en pedacitos. Esa cuestión de separar también. Una época en 1492, lo dice Lyotard, en que había una concepción cosmopolita del mundo. La relación era hombre, conocimiento, naturaleza, conocimiento y hombre, ¿no? Ahora no, quitaron lo de naturaleza. Ahora es conocimiento y poder. Entonces se aísla completamente la naturaleza. Entonces, la experiencia es de la interdisciplinaridad, la interrelación entre las disciplinas. Eso tiene que ser, no es el muchacho que está viendo física y es física nada más. Tiene que relacionarse. Entonces, esa interdisciplinaridad, pero más aún la transculturalidad, es más allá. Entonces, ¿de qué manera? Así en esta manera simple. Nosotros hicimos un trabajo en San José de Barlovento, me encantó, trabajando con los campesinos. Bueno, lo cierto es que allí hay una enfermedad que le toca a su producto, que se llama la cigatoca negra, ¿verdad? Eso le cae el plátano. Entonces, ¿de qué manera interactúa? Buscamos a la gente de agronomía para que les explicara cómo ellos logran acabar con la cigatoca negra.
Luego, Lolo, por cierto que aquí debe haber guerrilleros que conocen a Lolo, ¿verdad? Lolo era un guerrillero que ahorita está muy grave, por cierto. Lolo me gustaría hablar porque tiene unos cuentos maravillosos de esa experiencia. Bueno, Lolo iba con un volantico, visitaba a los campesinos y los invitaba. Y después al final nosotros teníamos que entregar la firma. Resulta que no sabían firmar. Buscamos educación, que vinieran a enseñarlos a firmar. Después los robaban cuando llevaban su cuestión al centro que lo iba a comercializar. Y entonces un muchachito que se paró de 14 años nunca se olvida. Papá, vamos a morir aquí comiendo plátano, pero no se lo vamos a vender, esos sinvergüenza que nos roban. Entonces nosotros trajimos gente que los orientara acerca de cómo comercializar el plátano, ¿verdad? Entonces es una manera. Ahora, si yo estaba en un departamento, yo estaba dirigiendo un departamento de materia formativa donde había sociólogo, había uno del ambiente, había un abogado, había economía y ambiente, porque de esa cátedra no salen los trabajos de investigación en conjunto, ¿verdad? Y con esa cátedra y con ese trabajo en conjunto tenemos en realidad un trabajo de conjunto de lo que está sucediendo y estamos acercándonos a la sociedad hasta el punto de que esos muchachos lograron despertar una gran sensibilidad por la manera como viven esos campesinos, en la ignorancia, en la miseria, no hayan cómo llevar sus productos al mercado. Eso les creó en ellos una sensibilidad. Les creo. Y por eso es que, bueno, claro, después en mis clases yo los orientaba ideológicamente y por eso es que todos están trabajando con el proceso muy entusiasmados. Y cuando me hicieron un homenaje el otro día le dije, nada de corrupción. Eso precisamente es lo que ustedes tienen que luchar contra la corrupción y seguir adelante con ese compromiso. Es decir, yo creo que hay que lograr un cambio en la universidad desde el punto de vista de su estructura, de cómo se legitima la universidad, ¿verdad? Entonces, no solamente es eso, es de Morán y de todos estos autores que están trabajando eso, es la interdisciplinaridad, que fue lo que hicimos nosotros, y luego la transdisciplinaridad, que es cuando ya varias corrientes del pensamiento se unen para hacer un trabajo. Entonces yo creo que es la hora de pensar en descolonizar la universidad, porque todo lo que hacemos es pensando para arriba, ¿verdad? Son los trabajos de ascenso, son los papers, son nuestra propia formación profesional, estamos mirando para arriba. Entonces se trata de descolonizar la universidad. Bueno, pero antes de terminar, voy a decir lo siguiente, no he hablado demasiado, ¿verdad? Bueno, mire, con respecto a la juventud, esta juventud nuestra ahorita y estos universitarios, por eso es que esos universitarios son así. Nadie los está formando como seres humanos, sino como futuros trabajadores de la industria capitalista. Nada más. Y están metidos en ese mundo superficial de tener carrote, porque si tengo el carrote yo soy igualito que el burgués que está arriba, ¿verdad? Y si me pongo esta ropa, yo soy secretaria, pero soy igualita a lo que se pone la mujer del jefe. Esa cantidad de nimiedades. Y además que viven metidos todo el tiempo mirando un teléfono, ¿verdad? Pero al lado de eso hay una cantidad de muchachos aquí con una gran sensibilidad artística, ¿verdad? Y donde quiera tú ves un muchacho haciendo teatro. Hay que ver cuántos grupos de teatro hay aquí. Y donde quiera de repente te sorprenden que por allá en la gran sabana, dos muchachitos de 12 años tocando cuatro. Es decir, este pueblo es muy creativo. Y a pesar de que países como México no, como Brasil, no es México, que se están matando, el 2% de los jóvenes están suicidando. Aquí no hay eso. Aquí este es un mundo de gente muy alegre y los jóvenes andan en eso, buscando realizar su inquietud artística. Y hay muchos grupos artísticos por allí que realmente
han sido aprobados y estimulados por la revolución bolivariana. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me falta? Bueno, mira, ya hablé de la revolución, de la universidad. Eso sería muy bueno, ¿saben? Hacer una discusión sobre la universidad, porque seguimos en eso. Yo escribí un artículo que lo titulé por uno que vi de Pedro Duno en la cuestión de Cabima, que dice así, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Los dirigentes universitarios de hoy son reformistas. ¿Por qué luchan? Que el comedor, que los sueldos, las cosas de reforma. Pero llegar a profundizar, a discutir a quiénes están formando, cómo los están formando, cuál es la estructura que los está formando, no. Y cuando se proponen, se van. Porque eso es muy fácil. Yo voto por los sueldos, yo voto por el comedor, yo voto por la piscina, por eso. No hay una posición revolucionaria, sino de reforma. En los líderes universitarios se lo escribí en un artículo que no les gustó, pero es así. Entonces no podemos hacer nada hasta que no cambiemos. Entonces, ¿qué pasa? Que si la solidaridad con Palestina es lo mismo, que si cualquier problema que haya fuera del país y nos retratamos, aquí estamos nosotros, hicimos un acto de la solidaridad con Palestina, porque hay también mucho, no voy a decir que, bueno, sí, hay mucha gente que se enamora de sí mismo aquí en este proceso, ¿verdad? Hay eso, hay mucho narcisismo, lo hay. Y ese es un gran problema también, el narcisismo. Me perdonan si estoy exagerando, pero me parece que no solamente hay individualismo, sino que también hay narcisismo. Entonces, en esa situación de fracaso, con el fracaso atrás, ¿verdad? Con eso de narcisismo, sectarismo, pragmatismo, en esa situación, eso cambió con la presencia de Hugo Chávez, se logró la unidad y ahí estamos transformando hoy este proceso, defendiéndonos de los acosos del imperio, que no cesa de acosarnos de cualquier manera. Pero sobre eso voy a decir también lo siguiente. Yo en el trabajo que hice ahora con la cuestión del manifiesto, yo planteaba lo siguiente. Hugo Chávez logró entonces la confianza del pueblo y por eso Hugo Chávez, y por eso digo yo que Hugo Chávez es un genio, se perdona que yo lo diga. Yo creo que los genios se adelantan a la historia y Chávez se adelantó y Bolívar se adelantó a los derechos de la historia. Fíjense, porque hace mucho tiempo que yo veo escrito, en estos días vi uno de Atilio Borón, que dicen, la única solución para América Latina es organizarse por la base. Organizar sus comitecitos de base, así, yo me acuerdo que el primero que lo dijo, no me acuerdo, todo el tiempo eso, ¿verdad? Pues Hugo Chávez no solamente es que creó los comitecitos por la base, sino que Hugo Chávez creó, y eso está en el primer punto del programa de la patria. Yo digo lo siguiente, también voy a decir, Bolívar tenía una concepción de totalidad, como sin ser marxista, ¿verdad? Y por eso, cuando Chávez está ganando, y yo califico eso como un ejército de mantuanos, ¿verdad? Enfrentado a un ejército popular, Bolívar cambió su discurso, se dio cuenta. ¿Qué es lo que caracteriza la crisis de la sociedad colonial? Pardos luchando por la igualdad, esclavos por la libertad, y los mantuanos luchando por el político. Entonces se lanza un discurso, libertad de los esclavos, incluso se reúne con los esclavos y ustedes no quieren la libertad, pues yo sí, ¿verdad? Y lanza otra que dice, todos somos ciudadanos, todos somos iguales, todos somos, ese discurso. Esos dos discursos dan la idea de que él se dio cuenta de qué es lo que está pasando en esta totalidad histórica. Y de esa manera genial, ¿verdad? Sigue avanzando. Bueno, este señor populista, Boves, que había creado una democracia falsa, no tenía
ningún programa de lucha, ¿verdad? No tenía nada, sino simplemente eso. En cambio, Bolívar tenía constantemente la presencia de la patria, la defensa de la patria. Ustedes serán libres cuando tengamos patria. Ustedes son iguales cuando tengamos patria. Seremos todos iguales y ahí su gran preocupación después de construir la república. Entonces, asimismo, me perdonan que lo compare, Hugo Chávez tiene su visión de los valores del momento histórico, ¿verdad? Se dio cuenta, bueno, me apoyó la unidad del pueblo, ya logré la confianza del pueblo, ya logré la unidad cívico-militar, entonces me voy a lanzar ahora con un proyecto que son las comunas, la organización comunal. No es solamente organizacioncitas por debajo como los plantean nosotros, sino lo que significa la comuna y la organización comunal. Yo creo que tenemos que comenzar a tomar conciencia de la organización comunal, porque hasta ahora el gobierno no había tomado parte, ahora tomó parte. Fíjense que eso es un gran cambio. Antes, nosotros estábamos acostumbrados con el estalinismo a que éramos un ser social, de acuerdo con las experiencias vividas, con la vida, con las cuestiones fundamentales de vida. Éramos ser social, ¿verdad? ¿Ah? Y como ser social, recibíamos directivas de todos lados y obedecíamos, seres sociales, porque estábamos, por encima estaba la estructura ideológica, y aquí estaba la estructura económica, y de acuerdo sobre esas dos cosas, éramos nosotros, éramos eso, ¿ya? Entonces, ahora no, con la comuna. Mira, vamos a volver, pienso yo, si estoy exagerando, a la época de la poesis de Platón, que Platón decía que el esclavo que producía su producto, que le transmitía su subjetividad al producto, era el poeta. Entonces, ahora, porque yo estoy muy entusiasmada con mis comunas, en la comuna elabora su proyecto, ¿verdad? Y lo lleva a cabo. Y ahí le transmite su subjetividad, ¿verdad? Se la transmite. No es como antes, que tú hacías esto porque te imponían. Ahora somos libres. No es que te van a hacer, y por eso hay que luchar contra la verticalidad, ¿no? Esos productos nosotros pensamos que debían realizarse. Bueno, nos entusiasmamos tanto que nos aprobaron, por eso sí, tiene que haber una relación entre el poder constitutivo, el poder constituido y el poder constituyente, ¿verdad? Porque el poder constituyente es donde nos dan la plata para el producto, para el proyecto. No se puede romper con eso, hay que haber corresponsabilidad por el Estado. Pero eso lo estamos haciendo nosotros, de nuestra iniciativa, con nuestra creatividad, y cuando lo veamos hecho vamos a tener la satisfacción de que hemos creado algo nuevo nosotros mismos. Y por eso es que es importante la comuna, porque se está rescatando la subjetividad. Así es como vamos a formar el hombre nuevo. Estamos rescatando la subjetividad. Ya no somos ser social como el estalinismo nos lo imponía o los manuales soviéticos. No somos ser social, somos seres que podemos crear, que podemos desarrollar nuestra subjetividad. Incluso yo vi una cuestión que los artistas que tienen que estar sometidos a las reglas de la superestructura. No, señor, tienen que ser creativos, tienen que ser independientes, que no les impongan su producto. Y yo creo que los artistas sí se desarrollan la subjetividad, porque no se lo salvo que estén haciendo un producto para el comercio, para el mercado, ¿verdad? Pero ahí sí. Entonces hay que rescatar la subjetividad. Así es como vamos a rescatar al hombre nuevo, ¿verdad? El creativo, el que es capaz de hacer su producto y que sin que se lo impongan, ¿verdad? Siguiendo las orientaciones de acuerdo con lo que sea necesario, pero hay allí una cosa nueva, hasta el punto que me encantan las asambleas comunales, porque digo que allí hay un encuentro de subjetividad. Las asambleas son un encuentro de subjetividad. Así que, compañeros, tomen conciencia de la importancia de la comuna y de esa democracia que Hugo Chávez, el genio, ideó. Hugo Chávez, el genio, ideó el poder, como él dice, acabar con el Estado burgués,
¿Cómo lo acabamos? Constituyendo el poder del pueblo a través de las comunas. Y esa es la tarea, compañeros. Esa es la tarea que vamos a realizar, respaldando todas las orientaciones de nuestro gran genio, a quien yo quiero mucho todavía, que se llama Hugo Chávez. Vamos a hacer la constitución a la destrucción del Estado rural, a la construcción del Estado comunal, con todo el entusiasmo, con toda la creatividad y con toda la inteligencia. Bueno, después de ese lienzo histórico-social que nos ha planteado Chela, creo que evidentemente las preguntas surgen. Las preguntas y comentarios, desde luego. Siento que se tocaron los puntos realmente singulares e importantes de lo que significan las luchas o pueden significar las luchas de la juventud nuestra hoy en día. Por aquello que decía al comienzo del asedio constante que vive nuestro pueblo. Y es la juventud, efectivamente, es en la juventud donde tenemos que depositar toda la confianza, desde el punto de vista político, integral, quiero decir, y social, por supuesto. Ya tenemos, esto es un proceso de 25 años, un poco más, porque seguramente pudiéramos, desde luego, incluir allí los 10 años de la década del 90, porque hubo proceso y pudiéramos incluir otras décadas, porque el pueblo venezolano ha venido desarrollando diferentes formas de lucha desde los 60, efectivamente. Pero entonces es elemental considerar, y creo que así se está haciendo desde el gobierno, considerar efectivamente las fuerzas que tenemos en la juventud venezolana. Y eso es un esfuerzo que tiene que ser de todos. Yo voy a pasarle las preguntas ahora, bueno, voy a leerlas a Chela porque hay algunas preguntas que creo que son interesantes. Decía que era muy difícil que la gente tomara conciencia cuando estamos en el poder, ¿verdad? Es muy difícil, porque nosotros cuando primero andamos formándonos y todo para luchar contra el dictador, pero estamos en el poder. Y esos son los problemas que hay de la gente que llega al poder. Se dejan cubrir por la parafernalia del poder. Hay uno que les encanta. Mira mi chofer, que en mi carro con mi chofer. Esa cantidad de cosas son bien peligrosas y hay que luchar contra ellos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Formación, conciencia. Y la conciencia y la formación no se forma dándoles clases, no. Es participando en la lucha concreta con el pueblo, respirando el mismo aire del pueblo, vinculándose a sus problemas. Y en esa medida vamos a buscar la relación entre la teoría y la práctica. Yo cito a Gramsci porque él está precisamente en la lucha contra esa objetividad de la época de los manuales. Y él dice una cosa que me parece bien interesante. Él dice, cada uno tiene una práctica, una praxis, cada uno la tiene, pero no sabe que la tiene. ¿Y por qué no sabe que la tiene? Porque no tiene una formación teórica que le permita saber que la tiene, ni una conciencia, ¿verdad? Y en la medida en que aplica esa subjetividad, esa conciencia, en transformar, ¿verdad? En esa medida va conociendo el mundo y esa praxis se va a convertir en una praxis transformadora del mundo. Es el rescate de la individualidad, es el rescate de la subjetividad y de la posibilidad de que esa subjetividad, ¿verdad?, se transforme, es algo transformadora. En esa medida de esa práctica, ¿verdad?, de esa práctica de realizar las cosas con toda su inventiva y con toda su inteligencia, ¿verdad?, y su sensibilidad también. Bueno,
No sigo interviniendo, no sigo interrumpiendo. Bueno, voy a la preguntita. Voy a leerte la pregunta, Chela. Gracias, Chela. Bueno, profesora, conoció a la estudiante Belinda Álvarez. ¿Por qué la mataron? Ah, no, porque la mataron inteligentemente con un tiro en la cabeza. Belinda Álvarez. No, eso fue hace unos cuantos años. Hay una segunda pregunta aquí. La cárcel del obispo en el barrio El Guarataro. ¿Qué? No, no hay pregunta allí. La cárcel del obispo, ¿y qué? No sé qué quiere decir. Sí, la mataron en una manifestación, no en la cárcel del obispo. No sé por qué se une. Bueno, ¿cómo vislumbrar? Bueno, ¿usted quiere responder esta, profesora? O pasamos a otra. Sobre Belinda, ya lo dijiste. ¿Cómo vislumbra el futuro del PCB en la política venezolana de los próximos años? ¿Cómo vislumbras el futuro del PCB, del Partido Comunista Venezolano, en la política venezolana de los próximos años? Tiempo que están en cuarentena, desde ese tiempo. Los partidos están en cuarentena, todo tipo de partidos están en cuarentena, todos. Y no solamente aquí, en todos los países de América Latina. Bueno, así que el PCB también está en cuarentena. No sé si desaparecerá o no, lo cierto es que no puede seguir con esa actitud sectaria, porque eso fue lo que vino después del fracaso de la guerrilla. Ah, que no hablan así, ajá. Usted logra identificar diferencias de la política de Estado que reprimen el pueblo, pero no entiendo bien la letra. Que logra identificar o diferenciar situación de política de Estado que reprimen. Que reprimen al pueblo. Bueno, pero... Bueno, mira, política de Estado, la de Betancourt Leones. Ahí era el Estado el que mandaba a matar a la gente. Y las bandas armadas democráticas se metían en las casas y sacaban a los líderes sindicales y reprimían en las universidades. Y eso era una política de Estado. Mientras que yo pienso que la del Pérez Jiménez no fue una política de Estado, sino que era el tipo de la seguridad nacional, que era un asesino, y el otro que mataban a la gente en la calle. Pero eso no era para mí una política organizada y estructurada del Estado. Esa es la distinción que yo hago. ¿Puede explicar cómo logra Betancourt engañar al pueblo y a los comunistas para asumir el poder y plantear su régimen de violencia? Bueno, mire, esta situación es compleja, no es así un individuo Betancourt, no, la situación es compleja. ¿Por qué llegó al poder Betancourt? Bueno, primero fue por la represión, pues matando gente. Si hacíamos barricadas no era sino simplemente para que no siguieran matando a la gente en los barrios, de esa manera. Pero Rómulo Betancourt llegó al país con esta idea, volver a reorganizar Acción Democrática. Y así andaba por ahí, por los pueblos, organizando aquellos núcleos de Acción Democrática que habían desaparecido ante la dictadura, ¿verdad? Mientras eso pasaba, el Partido Comunista abandonaba la organización del pueblo, de la base, y era entonces el gallo que canta claro, mirando que si por aquí hay o no hay un golpe de Estado contra la democracia. Tampoco el Partido Comunista pensaba el poder, cómo iba a tomar el poder, cuál era el poder que iba a tomar, cómo estructurar el poder, nada de eso tenía el Partido Comunista. Y tampoco supo de estructurar de nuevo la unidad.
porque esa unidad no podía seguir siendo con los militares golpistas que estaban de acuerdo con Tumba Pérez Jiménez. Había que volver a estudiar quiénes están y quiénes no están y fortalecer esa unidad. Pero seguimos una falsa unidad defendiendo la diosa democracia. Mientras Betancourt estaba manipulando a las masas con eso de la diosa democracia, manipulándola. Y con eso, mira, yo estuve en la campaña electoral de José Vicente, ¿cómo que fue? Por allá por el Guárico, que era mi estado, hasta fui candidata a diputado. Y entonces, amigas mías, por ejemplo, que yo le decía, bueno, pero ¿vas a votar por mí? No, porque eso le hace falta a la democracia. Eso era democracia, todo eso era democracia. Yo vivía en un rancho donde había una foto de Douglas Bravo. Yo digo, ay, ¿vas a votar? No. Porque ese voto le hace falta a la democracia. Fíjense que no es mentira, fue religioso. Lo de la diosa democracia era religioso. Y con eso se logró manipular al pueblo, con la idea de la diosa democracia. Y con esa misma idea, los intelectuales de aquí defendieron que Betancourt, que Carlos Andrés Pérez impusiera, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Lo que el imperialismo nos quería imponer. Y había unos que por ahí dijeron, no, esos tierros fácilmente los convencemos, hay que imponer eso, porque ese es el avance, ese es el progreso, dijeron los intelectuales, y hay que defender la democracia. Por eso cayeron a plomo a la gente el 27 de febrero. Bueno. ¿Cómo influyó la Revolución Cubana en el movimiento estudiantil? Bueno, indudablemente que la Revolución Cubana, así como otras formas de lucha, como yo siempre nombro a la Guerra Civil Española, me adoro la Guerra Civil Española, porque nos prestó su canto, su poesía, ¿verdad? Y nosotros eso nos fortalecía espiritualmente, el canto y la poesía. Y por supuesto también, bueno, esos guerrilleros que bajaron para allá para abajo y que liberaron sacaron a los yanquis de ahí de Cuba, eso nos impresionó muchísimo. Pero no fue que nosotros copiamos tampoco esa lucha de los cubanos, servían de base para fortalecernos en la lucha, pero no fue que copiamos la organización y la lucha de los cubanos. Cómo los corrientes sociales influían sus pensamientos, que pudiera para que los jóvenes puedan amor y defender la revolución. Mira, ese problema de la juventud es difícil verdaderamente, porque esa es una cosa de conjunto. Los medios de comunicación todos los días lo están inyectando, ¿verdad? Con ese individualismo y esa superficialidad, lo están inyectando todo el tiempo. En la educación nuestra, en ese sentido, yo creo que también peca en cuanto a la formación de los muchachos, tanto de la primaria, la secundaria y la universidad. Eso también hay que revisarlo. Es una cosa bien compleja. No va a ser fácil que los jóvenes participen como defensores de la revolución cubana. Pero yo creo que si los organizamos en las comunas, y eso es bien importante que se están incorporando, y yo sigo con las comunas, estos jóvenes van a orientarse pues, y seguir nosotros desarrollando medios de comunicación que logren, ¿ya?, llegar a los jóvenes. Es muy difícil, el teléfono, todo eso, es difícil, la situación es difícil, pero yo creo que poco a poco vamos a ir logrando acercar a los jóvenes, sobre todo porque hay ese gran apoyo a los jóvenes artistas, a los jóvenes que hacen teatro, que hacen música, hay un gran apoyo y eso se ha desarrollado muchísimo. Y por ahí tenemos el apoyo realmente de la juventud. Bueno. Hoy día no hay juventud revolucionaria, sino youtubers. ¿Qué piensa al respecto? Actualmente crean juventud, la parte de juventud está con Trump. Bueno, no, sí hay,
Hay los jóvenes aquí de la burguesía, pues, ¿sí? Esos están con Trump. Están apoyando también a que acaben a que siga la guerra y todo eso. Eso están con Trump, pues. Pero no son todos. Yo creo que esa es una minoría. Esa es una minoría. Porque los jóvenes venezolanos, yo no sé, yo les tengo mucha confianza a los jóvenes, porque hay eso, hay alegría, hay entusiasmo, no se quedan en un solo sitio, a pesar de que están muy mal influenciados con los teléfonos. Pero sin embargo yo confío en los jóvenes. No eso que están con Trump, ni que están de acuerdo con todas las políticas de Trump, sino hay un grupo de muchachos que se pueden salvar. Bueno, esto es. Profesora, un aspecto importante, consideran que cuando nos fuimos a las guerrillas, la izquierda dejó de lado la asociación que tenían los sindicatos. Mira, cuando nos fuimos a las guerrillas, ya los sindicatos habían sido eliminados por Betancourt. Los líderes sindicales los sacaban de su casa y los mataban. Me acuerdo que mataron a Covacasa, es una de las cosas que hicieron de matar a Covacasa y enfrentar todo el tiempo a la Revolución Cubana. Aquí ya no había posibilidades de hacer ningún tipo de lucha cívica y popular. No había, todo eso estaba cerrado. Las universidades estaban con la policía adentro, no había, todo eso estaba cerrado. ¿No? ¿Podría referirse a esto? No, la izquierda no estaba en sindicato ni nada, solo lo habían sacado de ahí, lo mataban, las bandas de acción democrática, no estaban ahí. Y en la guerrilla, bueno, no se trata de discutir la guerrilla aquí, pero yo creo que cometimos el error de hacer una guerrilla sin organización, que eso es lo que yo digo en los diferentes movimientos, sin organización de los campesinos y enfrentados a una democracia, a una diosa democracia, ¿verdad? Que ya había calado en el pueblo como la diosa democracia. Es uno de los errores que yo creo. Ese y el otro, el que no había organización campesina. Aquí ya los campesinos, en la época del petróleo, se habían venido para acá del campo, se habían venido buscando incorporarse a la industria petrolera que no absorbe sino el 1%. Y de aquí los cinturones de miseria de los cerros, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde vamos a buscar nosotros ese pueblo si no estaba organizado para eso? No estaba organizado. Allá arriba en la montaña, quizás lo que hacía el comandante de Carache, que todavía lo recuerdan porque les daba clases, los organizaba. Pero de resto no había organización de base allí. Por ahí leí un cuento que dice que llegaron unos muchachos a un pueblo a comprar ¿cómo se llama? Unas botas de ese tipo. Me pareció rarísimo que llegaron. Eso fue una guerrilla improvisada, sin organización. Me perdonan los guerrilleros porque su lucha fue heroica, yo los aprecio muchísimo, son un ejemplo para la juventud venezolana, pero ahí hubo una cantidad de fallos y ahí no había posibilidades de lucha, ni aquí ni allá. Debí decir mural, dijiste Dacibao, la bandera ideológica, una época de Dacibao. ¿Qué es eso, Dacibao? Bueno, muralera. ¿Dacibao? ¿Qué es eso? Dacibao. ¿Ah? Te oí decir mural y no dijiste Dacibao. Dacibao es mural. ¿Será? Bueno, no sé qué Dacibao era mural. Ya que es interesante los murales en los barrios, eso es interesante. Ya no, porque ya está el televisor que da las noticias, pero era interesante eso, porque ellos se incorporaban, cada uno traía un papelito para pegarlo ahí, y eso era interesante. Y lo mismo en los liceos también, es importante los murales. Ahora no, especialista no, pero sí creo que todavía hay algunas experiencias, ¿verdad?, que se pueden retomar. No sé lo que dirán los muchachos.
pero yo creo que sí hay unas experiencias que se pueden retomar. Bueno, gracias por haberme oído, porque ya hablo demasiado, como dice mi hijo. Pero, a ver, demasiado. Pero bueno, me gustó mucho estar aquí con ustedes, mirando sus caras que me veían con simpatía lo que estaba diciendo. Y bueno, muchas gracias por haber pasado conmigo este momento tan agradable.